Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y a un nuevo video. Yo soy Héctor Petit y el día de hoy te estaré presentando la Catedral de Santiago de Compostela. No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificaciones. Acompáñame. La Catedral de Santiago de Compostela. La Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia, España. Acoge el que, según la tradición, es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media, a través del llamado Camino de Santiago, una ruta religiosa que comunica la península ibérica con el resto del continente. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1896 y la ciudad vieja de Santiago de Compostela, que se concentra en torno a la catedral, fue declarada Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Según la tradición, el apóstol Santiago fue decapitado en el año 44 en Jerusalén y sus restos fueron trasladados posteriormente a Galicia en una barca de piedra. A raíz de persecuciones romanas de los cristianos de Hispania, su tumba fue abandonada en el siglo III. Siempre, según la leyenda, esta tumba fue descubierta en torno al año 814 por el ermitaño Pelayo. Este hecho fue reconocido como un milagro, informando al rey Alfonso II de Asturias. El rey ordenó la construcción de una capilla en el lugar. Dice la leyenda que el rey se convirtió en el primer peregrino en este santuario. Esta capilla fue seguida por una primera iglesia en el año 829 y posteriormente por una iglesia románica en el 899, construida por orden del rey Alfonso III, convirtiéndose gradualmente en un importante lugar de peregrinaje. La construcción de la actual catedral se inició en 1075, bajo el reinado de Alfonso VI y el patrocinio del obispo Diego Peláez. Fue construida según el mismo plano de la iglesia de ladrillo monástica de San Cernín de Toulouse, probablemente el mayor edificio románico de Francia. El templo fue construido fundamentalmente en granito. La construcción se detuvo en distintas ocasiones y según el Liber Sancti, la última piedra fue colocada en 1122 y la catedral fue consagrada en el año de 1128. Descubrimiento del sepulcro. Los orígenes de la veneración del apóstol Santiago en Galicia se remontan a la Alta Edad Media. A finales del siglo VII se difunde al noroeste de la península ibérica la leyenda de que Santiago el Mayor había sido enterrado en esas tierras, después de evangelizarlas. Esta idea es recogida en España por el Tratado de Ortu de Isidoro de Sevilla y en Inglaterra por el obispo Adelmo de Malmesbury. En el año 813, 8 siglos después de la muerte del apóstol Santiago, un ermitaño llamado Pelayo, junto a otros fieles, vieron unas luces en las proximidades de un lugar conocido por el nombre de Selovio y lo comunicó a Teodomiro, obispo de Iria Flavia, actualmente Padrón. Después de 3 días de ayuno, el obispo y sus acompañantes fueron al lugar y descubrieron entre los matorrales un monumento hecho de losas de mármol y no tuvieron ninguna duda de que se trataba del sepulcro del apóstol y de sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. La tumba se encontraba dentro del área funeraria de una pequeña población romana, abandonada, que actualmente se considera que se trataba de la Mancio de Asegonia, citada en varias obras clásicas. El obispo comunicó el hallazgo y el rey de Asturias, Alfonso II, que viajó con su corte al lugar y otorgó las tierras cercanas al sepulcro del obispo, más sus correspondientes rentas, y mandó a construir una pequeña iglesia supra corpus apostoli, encima del cuerpo del apóstol.
La construcción de la catedral románica se inicia en el año 1075, bajo el reinado de Alfonso VI, y siendo obispo Diego Peláez. Tras esta etapa inicial, diversos avatares suspenden o cuando menos ralentizan las obras hasta que toman un nuevo impulso en tiempos del arzobispo Gelmírez, en el año 1100, a cargo del maestro de platerías. Poco a poco la construcción de la catedral irá avanzando a lo largo del siglo XII, encargándose en 1168 el maestro Mateo. La terminación de la misma, incluyendo el cierre occidental y la construcción del coro de la nave mayor, de manera que en 1211 se celebra la consagración de la basílica. Aunque la estructura medieval se ha mantenido en lo fundamental, a lo largo de los siglos la catedral ha ido variando su fisonomía, con la construcción en el renacimiento del claustro y sus espacios anejos y, sobre todo en el barroco, en el que se realizan obras como la capilla mayor, los órganos, el cierre de la cabecera o la fachada del obradoiro, entre otras importantes actualizaciones. Durante el neoclasicismo se realiza la nueva fachada de la azabachería y en los últimos 100 años se han seguido realizando diversas actualizaciones. La fachada occidental de la catedral medieval ha llegado a nuestros días a través de los dibujos realizados por Vega y Verdugo. En el siglo XVI se hacen las primeras reformas de la fachada y en los primeros años del siglo XVII, Ginés Martínez hace la escalera renacentista por la que se accede a la catedral. En tiempos de Vega y Verdugo, en la segunda mitad del siglo XVII, se acometen diversas intervenciones en la fachada y en las torres, aunque no será hasta 1738 cuando Fernando de Casas derribe la antigua fachada e inicie la construcción de la actual, caracterizada por sus grandes vanos y una gran riqueza decorativa e iconográfica, en la que participarían importantes artistas compostelanos de la época, enmarcada por las torres de las campanas y de la carraca, adquiriendo una estampa universalmente conocida. El apóstol Santiago, el mayor, es uno de los 12 discípulos de Jesucristo, hermano de Juan, el evangelista. Es hijo de Zebedeo y María Salomé, justamente con Pedro y Juan. Pertenece al grupo de los 3 discípulos privilegiados que fueron admitidos por Jesús a los momentos importantes de su vida, como su agonía en el huerto de Getsemaní y en el acontecimiento de la transfiguración. Según los Hechos de los Apóstoles, Santiago fue el primer apóstol martirizado, degollado por orden de Herodes Agripa hacia el año 43 en Jerusalén. La tradición relata cómo su cuerpo es trasladado por mar hasta tierras gallegas, siendo enterrado en un bosque donde hoy se levanta la catedral. La catedral cuenta con un museo, conocido como el Museo de la Catedral de Santiago, que permite al visitante profundizar su conocimiento en la historia y el arte de la catedral, a través de sus diferentes espacios y las exposiciones temporales que organiza. Una visita a la historia y al arte de la Catedral de Santiago a través de sus mejores piezas artísticas. El visitante puede viajar en el tiempo y conocer cómo a partir de un sepulcro se construye una gran catedral, en torno a la cual a lo largo de los siglos ha ido creciendo una ciudad y todo un fenómeno jacobeo que, con el Camino de Santiago, ha jugado un importante papel en la construcción de la identidad europea y que es desde 1985 Patrimonio de la Humanidad. La peregrinación a Santiago de Compostela. Peregrinar es un rito común a la inmensa mayoría de las religiones. Santiago es una de las 3 grandes ciudades de peregrinación del cristianismo, junto a Jerusalén y Roma. Cuando los cristianos europeos ven amenazada su fe por el avance del Islam, se afirman en ella peregrinando hacia el recién descubierto sepulcro del apóstol Santiago, a partir del siglo IX. Así se crearon paso a paso rutas que conducían a Santiago de Compostela, dando lugar a una forma de unidad entre los diferentes países y regiones europeos.
Los siglos 7 y 8 fue la época dorada de la peregrinación a Santiago. Posteriormente, el Renacimiento y la Reforma se vieron acompañados por ataques al fenómeno jacobeo, que sin embargo se mantuvo en pie, aunque con menor afluencia de peregrinos. La peregrinación a Santiago nos conduce a la tumba de un apóstol, uno de los 12 que formó parte del circuito íntimo de Jesucristo y que fue responsable de la evangelización de Hispania, es decir, fue el transmisor de la fe original recibida de Jesús. A continuación, algunas curiosidades de la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago mide 94 metros de este a oeste y 63 metros de norte a sur. Estas dimensiones la convierten en el templo románico más grande de España. Los puntos más altos de la Catedral de Santiago son sus torres, con una altura de 74 metros. En el interior de la catedral, la altura de las naves es de 20 metros, alcanzando los 32 metros de altura en la cúpula. El botafumeiro pesa 53 kilos y se balancea a unos 20 metros de altura, llegando a alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. El Año Santo Jacobeo se celebra cuando el día 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, coincide en domingo. Así pues, los últimos años santos compostelanos fueron en el 2004, en el 2010 y este año 2021, que es Año Santo en Santiago de Compostela. Sin duda alguna, la Catedral de Santiago de Compostela es un templo mágico, un templo imponente.